estamos listos para la próxima columna, que en este caso es a través de una conexión virtual, donde vamos a conectar también con la ficción y con una suerte de nueva ficción que ha tratado de invocar, ¿no?, una realidad que ya es bastante frecuente en los últimos años en Argentina. Y quién sabe si no en el resto del mundo, pero particularmente en el país se nota muchísimo. Estamos hablando entonces de la señorita Camila Torriza Robles con su columna de cine, donde nos va a hablar de una serie de Malena Pichot, Viudas Negras. ¿Cómo estás, Camila? Buenas, ¿cómo andan? Yo no los veo. Quiero decir, si tuviera cucaracha, le diría, No. ahora sí. Ahora sí nos ves. Ahora sí los veo. ¿Cómo están? Bien. Muy ¿Vos bien. cómo estás? Bien. Qué lindo que es verte. Ay, igualmente, Me reina, encanta, hace mucho que no igualmente. hacíamos esto, que es una ¿En columna. serio? Te ¿En extrañábamos. Ay, yo también. En octubre no hicimos columna, pero Sí. bueno. Estuvo acá cargado venimos medio octubre. como... Sí. ¿Eh? Estamos... Estuvo cargado octubre, ¿no? Tuvo muchas cosas. Estuvo Bueno, cargado. nada. Ahora podemos distendernos un poquito Capaz más. que este mes podés hacer 2. No, que es un montón. Estoy. Estás. No, ¿sabés qué? En diciembre tenemos un solo programa. En ese tenés que estar. Y en ese tenés que estar. No, chicos, no les voy a ocupar mucho tiempo del programa. Pero sí, obvio. Obvio, sos no más sé que qué. bienvenida. Acá Simón es Qué cinéfilo. lindo. Así que ya ahí Sí. tenemos el visto bueno de Simón. Me encanta. Sí. Estoy. Bueno. Bueno, ¿Qué igual onda? la columna de hoy Sí. medio como que está para ahí suplir lo que no se hizo en octubre, porque es un columnón. A ver. Vamos a hablar de Male. De las Claro. Male. Palabras mayores. Malena Pichot. Palabras mayores. Ya llegará su momento, llegará su momento. Pero bueno, quiero hablar de Viudas Negras, porque mucho se habló de Viudas Negras, muchísimo se habló de Viudas Negras. Antes de entrar, siempre las aclaraciones correspondientes. Se habló muchísimo de la crítica de clase de Viudas Negras. Toda esta foto que hacía de las las clases chetas. altas que vivían en countries, Sí. ¿no? Y es muy gracioso ver cómo los chetos se horrorizan cuando alguien se ríe de ellos, cuando históricamente los chetos se rieron de las clases trabajadoras. Se llamó costumbrismo, ¿no? Reírse de los sectores populares era parte del folclore. Entonces, bueno, cada tanto viene bien. Y además la risa es política también. Así que bueno. Dicho esto, no vamos a hablar de esto en la columna. No vas a hablar quería- del Del costumbrismo. costumbrismo. No voy a hablar de cómo nos reímos de los chetos porque ya se espera, habla espera, mucho. las armes. Hermoso igual. Hermoso. Hermoso, hermoso reírnos. Las Hermes. Las Hermes. Pero bueno, para arrancar la columna, vamos rápido porque si no se hace muy largo. Vamos a viajar a 1955. Aparece el primer antihéroe en la televisión. ¿Saben lo que es el antihéroe? Sí. Estuvimos hablando un poco de los antihéroes, ¿no? Un En una anti- columna tuya. Estuvimos hablando, sí, de las figuras del antihéroe. En Nueve Reinas Sí. aparece Sí. algo del antihéroe. El antihéroe Sí. sería un personaje de ficción que tiene características que no corresponden o son incluso hasta contrarias al héroe tradicional. En este caso Exactamente. son personajes imperfectos, que tienen defectos, que tienen una función más, como se dice, con intenciones propiamente egoístas o pícaras, que dentro de lo que se concibe como un antihéroe hay muchas historias que juegan con esta cuestión de los protagonistas que son más propios de una cierta humanidad, ¿no? No son idealizables. Exactamente. Bueno, Un ejemplo sería Don cuando... Quijote, por ejemplo, ¿no? Como el primer Exacto. Bueno, en la antihéroe. literatura, en las artes plásticas, incluso en el cine, el antihéroe es una figura que ya venía de larga data, pero en la televisión
el antihéroe aparece más o menos en la década de los 50. Había un show televisivo que se llamaba The Phil Silvers Show. Era un programa de televisión, su protagonista era un sargento que en vez de laburar se la pasaba viendo cómo podía sacar ganancia de algunas estafas. Era medio chanchullón. Era un tipo bueno, pero un poco rápido, ¿no? Para esos chanchullos. Y tenía una moral bastante dudosa para lo que era la época, ¿no? En ese momento pensemos en la posguerra. Acá nosotros somos los buenos, en la tele tenemos que aparecer los buenos, ¿no? Entonces que aparezca alguien con una moral dudosa era bastante disruptivo para la época. Después en los 80, 90, en la televisión se empieza a resquebrajar, ¿no? Socialmente esa moral intachable de la sociedad, y la televisión es un reflejo de eso. Entonces empiezan a aparecer ficciones como Seinfeld, no sé quién vio Seinfeld. Sí. Sí, Algo. alta serie. Y empiezan a aparecer esos antihéroes como unos cómicos neuróticos, ¿no? George Costanza, el propio Jerry Seinfeld, Married with Children, ¿no? La versión yankee de Casados con Hijos, en realidad Argentina es la versión argentinizada de Married with Children. Los protagonistas eran todos antihéroes. Estos muchachos tenían morales cuestionables, pero uno empatiza con ese hartazgo, ¿no? La lógica de la realidad para nosotros está rota, entonces yo medio como que entro en una moral cuestionable, ¿no? Y compro, a diferencia del anterior que generaba como ruido, ¿no? Empatizás Empatizás con esa moral rara. Después, a mediados de los 90, aparecen los antihéroes dramáticos, ¿no? Rotos, esos detectives que recuperan la lógica del cine noir, del detective que está como que tiene que sobrellevar una sociedad injusta, moralmente corrompida, y ellos estaban rotos también, porque bueno, los protagonistas de The X-Files, los detectives protagonistas de The X-Files, tienen mucho de eso. Pero a donde quiero llegar, haciendo toda esta cronología, es a 1999, que empieza el apogeo del antihéroe en la televisión con nada más y nada menos Los Soprano. Los ¿no? Soprano. Los Soprano, alta serie. Los Soprano, palabras mayores, nos paramos todos. No terminé. Los Soprano, entonces... ¿No? ¿No la terminaste? No, tengo que terminarla. Termina Los Soprano. Voy a terminarla. Se estrena Los Soprano en HBO en 1999. Tony Soprano no solamente está roto, a diferencia de los otros antihéroes que vimos, sino que rompe todo lo que toca. El mundo de Tony Soprano es causa y es consecuencia de Tony Soprano. Ese antihéroe crece en las fracturas de un sistema y se hace popular porque emerge desde una fe rota en un sistema roto, ¿no? Nadie cree más en este sistema, el sistema está roto, nadie cree más, entonces Tony Soprano emerge como una figura que de alguna forma ajusticia esas roturas, ¿no? Esas grietas. De la figura de Tony Soprano salen antihéroes menos conocidos, como Don Draper, que para mí es una injusticia poética que Don Draper no sea conocido. ¿No lo viste? Miren Mad Men. Sí, de Mad Men. Sí. Miren Mad Men. Sí. Miren Mad Men. Es lo mejor que existe en la televisión. El mejor consejo que te pueden dar es miren Mad Men. El mejor consejo que te pueden dar es miren Mad Men. Cuando terminen de ver Martillá, quédense igual, pero después a la noche vayan a ver Mad Men. Antihéroes más masivos como fue Walter White, ¿no? De Breaking Bad, ¿no? Ahí es como la figura del antihéroe. Y acá vamos a hacer una pausita, la primera de la columna. Estos antihéroes, y quiero que me sigan en lo que vamos a decir, son parte de un sistema que no los tiene como oprimidos, los tiene como opresores. Usufructúan con un sistema del que ellos mismos son perpetradores. La odisea de estos personajes es sostener ese poder, en el caso de Tony Soprano, de estar a la altura de lo que se espera a una persona en su lugar de poder, como es Don Draper, y de reclamar un espacio de poder que le corresponde por derecho, por ser hombre, blanco, heterosexual, en el caso de Walter White, ¿no? Esa desesperación y esa relación enferma que tienen con el poder es lo que los vuelve antihéroes. No son los villanos, son los antihéroes. ¿Y por qué? Porque uno termina empatizando con esa lucha. ¿Y por qué empatizamos con esa lucha? Bueno, porque aparecen en un momento histórico donde el sistema patriarcal y capitalista empieza se le empiezan a ver las grietas, ¿no? Se le empiezan a ver las fisuras en Estados Unidos.
¿no? Sí. Empieza una Sí. crisis. Y ellos, lejos de ser víctimas, ganan con mucha inteligencia en los fallos de ese sistema del cual ellos se beneficiaron en un momento, ¿no? Ellos o los hombres de los que ellos son parte, ¿no? Se vuelven figuras de fascinación para nosotros porque encarnan esa podredumbre y nos permiten verla debajo de la lupa, ¿no? A nosotros, los televidentes. Saben manipular, saben mentir, saben traficar, saben seducir, gracias a una infraestructura que siempre los tuvo del lado de los ganadores, a ellos, ¿no? ¿Esto queda claro? Sí. Digo, muy, Sí. muy, muy Me, enroscado. me gusta y creo que entiendo hacia dónde vas. Ah, Me, está. me gusta. Ahí está. Bien, vamos a ponerle el antihéroe de los 2000, Sí. ¿no? Porque Sí. después vamos a... Es siempre a empatizar tenerlo- sobre lo que pierde el hombre blanco heterosexual. Ahí, Pobre, Pobre sí, tipo. por supuesto. entra en crisis. El Crisis de sistema la está en masculinidad. Está En los 2000 podemos también poner a dos de las series argentinas que son más icónicas también, ¿no? Como presentes de antihéroe, ¿no? Exacto. ¿Estás pensando en las mismas que yo, Camila? Creo que sí, vimos en la Bananón. primera columna. Las que vimos en la primera columna. Sí. ¿Ocupas y los simuladores? Sí. ¿O estamos hablando de gasoleros? No, no. No. No, no me acuerdo tanto de Ocupas- gasoleros igual. Bueno, Ocupas es lo más grande de los antihéroes. Pero para mí Ocupas trata de otra cosa, y eso ya lo charlamos en otra columna, pero sí, entra. Ahora vamos a viajar al año 2008, ¿no? A Buenos Aires. YouTube recién arranca a hacerse popular y una piba en sus 20 algos decide usar YouTube para hacer un videoblog llamado La Loca de Mierda. Entra en escena, señoras y señores, de Pietrolos, Malena Pichot. Hermoso. En estos videos ella cuenta sus desventuras y el día a día en situaciones que para las grandes productoras televisivas son irrelevantes, pero que a nosotros nos generan una sensación de complicidad. Esta protagonista está rota en un mundo roto, ¿no? Y todo el tiempo se está cuestionando sobre ese mundo roto. Y nosotros la podemos acompañar, podemos empatizar con eso. Ahora, ¿quién es Malena Pichot? ¿No? Malena Pichot crece en una familia acomodada, clase alta porteña, zona norte. Su primo es rugbyer, es Puma. Pichot, ¿no? Pichot. Pero ella Sí. decide dedicarse a la comedia y al feminismo y abre un submundo en donde su consumo cultural, que eran las comedias yanquis de las que charlamos, los traducen a la argentinidad, ¿no? Entra a la masividad con Cualca, reset cultural, señoras y señores. Cualca es todo lo que está bien en este universo, del cual lo que vamos a rescatar a fines prácticos para esta columna es el corto Sex and the Munro. No sé si lo vieron. ese. Seguro, pero no me acuerdo del título. Bueno, es una parodia de Sex and the City, ¿no? Y se preguntan, ¿qué pasaría si Sex and the City, en vez de funcionar en Manhattan, la culmine de lo culmine, funcionara en el conurbano, ¿no? Hermoso. Hermoso. Después hace otras cosas que no vienen a fines prácticos de esta columna, y después hace Por Ahora, con los mismos compis de Cualca. Perdón, mi gata está jugando con Sí. cosas en el... Con los mismos compis de Cualcas hacen Por Ahora, que es como una versión porteñizada de Friends, ¿no? No tan explícito como Sex and the Munro, pero se entiende, ¿no? Sí, A sí, mí- se entiende. Muy bien, Cualca. en su día a día. En el Muy, por 2024, ahora. Muy bien. Por Ahora, buena serie también. Muy buena. Buena serie por ahora. Recomendada para ver, está en YouTube, además. Están Está en todos el los canal de capítulos, YouTube son de 13 Malena. capítulos en YouTube de media hora de duración. La hizo con Cosmopolitan. Sí, Además, Exactamente, y hermoso. critica toda la industria de la moda, De la publicidad. de la publicidad. Es Hermoso. está muy bien. sí. Sí, por ahora cada tanto lo retomo. Cualca lo retomo más, pero por ahora también cada tanto. Es muy bueno. Sí. Y en 2025 estrena Viudas Negras. ¿Sí? Sí. Escrita, una serie creada por ella, escrita por ella, pensada por ella, y está todo lo que tiene ella, está puesto ahí, ¿no? Para los que no vieron Viudas Negras, vamos a hacer un pequeño resumen, si me ayudan. Bien. Nika y Mako
Mika y Maru son dos jóvenes viudas negras. Para quienes no saben lo que son viudas negras, son mujeres que convencen a los hombres que quieren tener relaciones con ellos, los convencen de que las lleven a su casa, los duermen y les roban todo. Criminales, ¿no? Ladronas. Mika y Maru eran viudas negras. En un momento se ve que una situación se sale de control, entonces ellas dejan el negocio, hacen caminos separados. Mika emprende su sueño de toda la vida, de Sí. ser Salón de belleza. Y Maru se casa con un pibe con plata, un muchacho con plata, y se va a vivir un country, ¿no? Bueno, hasta que el pasado vuelve en forma de amenaza y ellas tienen que volver al negocio de las viudas negras, ¿no? Pero un negocio que está cambiado, no solamente en general, sino para ellas. Ellas Claro. están cambiadas, el mundo está cambiado. Ahora, Pero aparte hay una cuestión ahí también, a mí me gusta el tema de la edad, que Exacto. lo plantean. No sé si... ya lo vamos a hablar. Perdón. Ya lo vamos a hablar. Vaya. Está. Vaya, perdón. Hermoso, Me emociona. hermoso. A ver. Hermoso. Generó mucho malestar esta serie. Esta columna. Mucha gente saliendo a decir que se romantizaban los criminales, se romantizaban a las viudas negras, se romantizaba como si mirar Breaking Bad no sería romantizar el Narcotráfico. narcotráfico, ¿no? Bueno, ¿por qué generó malestar? Yo tengo mis teorías sobre por qué generó malestar y las voy a decir en esta columna. Viudas negras son antiheroínas, ¿no? Pero generan un movimiento inverso, ¿no? Las protagonistas de Viudas Negras usufructúan un sistema que las oprime, del que son víctimas, el patriarcado, ¿sí? No ingresan al juego desde el poder, como Tony Soprano, ingresan desde la precariedad, desde la marginalidad y desde la pérdida, fundamentalmente. Pensémoslo así, en un paralelismo entre el antihéroe de los 2000, como los que hablamos antes, y Viudas Negras. Ambos trabajan en una actividad ilegal, ¿no? Ganan dinero en una actividad ilegal, ganando con la debilidad de un consumidor, ¿no? En el caso de Tony Soprano, los que están en el juego clandestino, ¿no? Las apuestas ilegales. Sí. De Walter White, las personas con consumo problemático, ¿no? Las personas que consumen. De Don Draper, una sociedad que necesita imperiosamente ser felices comprando cosas, ¿no? Mirando publicidad. Y en el caso de Viudas Negras, bueno, las personas que consumen trabajadores sexuales, ¿no? No nos vamos a meter en ese debate porque es un debate mucho más profundo, pero ellas ganan dinero con personas que la tienen como objetos de consumo, ¿no? Como sacándoles ventaja a esas personas, no solamente en la transacción propiamente dicha, sino ventajeando a esas personas. Entonces, digo, son antihéroes, pero de un sistema que no las tiene en la cúpula del poder, sino que las tiene debajo, ¿sí? Claro. Sí. Vamos a entrar en un terreno que yo medio como que hago agua, pero me interesa, que es esto del capital, ¿no? El capital erótico. Sí, Este concepto que instala Catherine Hacking claro. como una alternativa o sumando al concepto de Bourdieu de los Sí. capitales, ¿no? El capital social, el capital cultural, el capital simbólico. Si tenés dinero, si tenés contactos, si tenés cultura, etcétera, etcétera. Bueno, Catherine Hacking plantea que hay un capital erótico, que es si tenés belleza, si tenés atractivo, si tenés juventud, ojo al piojo, y si tenés carisma, ¿no? Ese crecimiento social en la pirámide social, siempre desde la mirada ajena. Ahora, cuando estas muchachas, Mika y Maru, envejecen, ese capital erótico, de alguna forma, lo pierden, Claro. ¿no? Se Ahora, devalúan. ¿qué pasa? ¿Cómo? Se devalúan por la sociedad. Se devalúa. Entonces, no están las condiciones para operar en el mercado del deseo, para Maru y para Mika. Entonces, cuando ese capital se pierde, tiene que emerger otra cosa, inventiva, astucia. Bueno, quien vio la serie sabe que estas dos muchachas no tienen ni inventiva, ni astucia, ni inteligencia, ni son maquiavélicas, ni tejen redes son improvisadas, ¿no? Entonces,
son atractivas de ver para todos nosotros, que sentimos que tenemos ciertas fortalezas y que cuando nos las quitan medio que quedamos a gamba, ¿no? Entonces la serie se pregunta, ¿qué hace una mujer cuando ya no le sirve aquello que históricamente definió su valor, ¿no? Esa es otra pregunta que se hace la Sad, serie. igual. ¿Eh? No, nada, es tremendo igual. Sí. Es tremendo, digo, entra la vejez, Sí, entra y los sí. cuerpos no hegemónicos, entra tratar de seducir en un mundo del que ya no conoces del todo, ¿no? Entonces ese capital ya los pierden, ¿no? Bueno, y ahí entran las estrategias que ellas tejen muy improvisadamente. Vamos a ir a otro punto rápido y ya con esto cerramos. Pero este es el que más me interesa. Y hay como es que en las narrativas clásicas, pensemos en los cuentos que nos contaron de niños, de niñas. Tenemos a dos tipos de mujeres en los cuentos de los hermanos Grimm. Tenemos a la princesa trágica, que Blancanieves come la manzana y se queda dormida. La Bella Durmiente pincha con el coso y se queda dormida. La Cenicienta, ay, oprimida por su madrastra y su... Las mujeres bellas, jóvenes, Niñas joviales, prácticamente. ¿eh? Prácticamente niñas aparte. Niñas, ¿no? Virginales, bellas, trágicas, ¿no? Trágicas, santificadas. En la cultura argentina tenemos nuestras santas trágicas, Gilda, por momentos Evita, ¿no? De acuerdo a la perspectiva que se la mire. Y por otro lado tenemos a la bruja malvada, ¿no? A la maquiavélica, a la que piensa todo, tiene todo bajo su control y es envidiosa, es mala, es tejedora de maldades, un plan terrible para destruirlo todo. En Argentina tenemos a nuestra figura, nuestra mujer que teje todo y es mala y es una bruja y mejor presa, mirá, chorra, presa. Que ¿De quién están es hablando? muy obvio quién está hablando. Bueno. Entonces en la narrativa está eso. Bueno, las viudas negras no entran en ninguna de esas dos, ¿no? Veo como que se rompe esa dicotomía. Las viudas negras no traen nada de eso. No son mártires, no son jóvenes, no son hermosas, según el mandato. No las sacrificó ningún sistema patriarcal, ¿no? Pero tampoco son maquiavélicas, ni son tejedoras de planes siniestros, ¿no? No son re Ahí está la inteligentes, cosa. ponele No tampoco. son- exacto, no son sumamente inteligentes, no tienen todo un plan armado para desarmar y romperlo todo. Eh, Protagonizar a mujeres que no buscan ser queridas, no buscan ser romantizadas, no buscan ser sagradas, no buscan ser santificadas, son oportunistas, pura y exclusivamente oportunistas. Y hemos tenido nuestros oportunistas en la televisión, ya lo hablamos, Nueve Reinas, bueno, no la televisión, pero digo, Ocupas también. Hay un montón de oportunistas, ¿no? El argentino le encanta el oportunista, pero nunca fueron mujeres, porque la mujer no es oportunista. La mujer es o buena o es soreta, no es oportunista, ¿no? Entonces, esa operación estética es una operación política, ¿no? Porque incomoda, porque roza el límite de lo que se le permite a la mujer ser, no solo en la televisión, sino en la vida, ¿no? No puede ser improvisada, no puede. Tiene que ser más mala que los malos, tiene que ser más buena que los buenos, ¿no? No puede ser mediocre. Claro. Y eso es lo que me interesa mucho de Viudas Negras, y eso es lo que opera Male Pichot en esto, ¿no? En esa antiheroína mediocre, ¿no? Humana, ¿no? Y ahí es cuando yo pienso en cómo es la antiheroína latinoamericana, ¿no? Digo, los antihéroes clásicos, los antihéroes de los 2000, nacen para reflejar las grietas de un sistema patriarcal y capitalista, ¿no? Viudas Negras aparece para decir, señores, no hay tal crisis. Este sistema está vivo y está más vivo que nunca, porque es un sistema que sigue ordenando, es un sistema que sigue pisoteando, es un sistema que sigue encasillándonos según género, según clase, según piel, según un montón de cuestiones.
y que nos sigue oprimiendo a las mujeres, a las feminidades, a los sectores más marginados, ¿no? Y nosotras, como mujeres tercermundistas, decimos, somos el fiel reflejo de que este sistema sigue más vivo que nunca, y no buscamos ni reparar, la serie no busca ni reparar, no busca ni redimir, no busca reivindicar ni glorificar absolutamente nada. Lo que busca la serie es que su protagonista gane, a veces incluso a pesar de ella misma. Eso es lo interesante de la mirada latinoamericana, es no hay nada que redimir, porque en realidad seguimos siendo oprimidos, ¿no? No hay grietas de un sistema, porque el sistema está vivo. Esa voluntad en un universo que espera que nosotras fuésemos princesas vírgenes o viles tejedoras maquiavélicas, es lo que vuelve a la serie, para mí, un objeto tan incómodo, tan molesto, tan políticamente necesario para nosotros. Porque Viudas Negras lo que viene a decir es, no somos ni santas ni víctimas, somos putas, chorras y fundamentalmente latinoamericanas. Eso es lo interesante que para mí tiene Viudas Negras para decir. Y para mí era muy importante que lo traigamos en estos momentos. Hermoso, Cami. Nada. Me encantó esa reflexión. Me gusta aparte porque hay mucha gente que está muy enojada con la serie. Sí. Hay mucha gente muy enojada. A mí me parece todo lo que hace Malena Pichot es maravilloso para mí. Sí, Pero es disruptivo. bastante. Sí. Es cierto. Vale. Es una crítica que es incómoda, pero necesaria. Totalmente. A mí me gusta esto de dejar de pensar a las mujeres como que somos o superpoderosas o las víctimas de la situación. Sí, ¿no? total. Sí. Humanas. La serie tiene también mucho de crítica social muy, muy fuerte en relación a cómo viven las clases altas de Nordelta en este caso. Sí, Hay obvio. una nota publicada, por ejemplo, que vi hace un tiempo sobre cómo funciona el apartheid versión Nordelta, ¿no? Donde tienen una empresa de combis que realizan los traslados de las empleadas domésticas. Sí. Que Y lo que- pone mal en la serie. Sí, lo Que ponen no las así. dejan subir. Que a veces no las dejan subir y están largas horas esperando y después le reclaman por llegar tarde cuando son discriminadas. No, es hermoso ver esto, como cómo se molestan los sectores dominantes cuando se ríen de ellos, ¿no? Digo, nadie se rió cuando hicieron El Marginal, a nadie Tal le pareció cual. molesto El Marginal, a nadie le pareció molesto, no sé, de todas las novelas de Estebanés. En su perra vida pisó un barrio, Estebanés productor, ¿no? Y también protagonista. Y hablan todo el tiempo de las clases trabajadoras. Pero medio como con un odio de clase y escondido bajo la nomenclatura costumbrismo, ¿no? Y eso es lo que me molesta. Como si reírnos de las clases trabajadoras es costumbrismo, reírnos de las clases dominantes, ¿qué sería? ¿No? Y ahí es cuando la risa empieza a ser política. Digo, ¿de qué te reís? También es político. ¿A quién haces enojar? También es y a quién haces político. enojar también es político. Total. Male Pichot tiene una capacidad de hacer enojar muy hermosa. Por eso creo que los que la queremos, quienes la queremos, la bancamos por eso. Total, Cami. Bueno, Pibix, gracias por el espacio. Te agradecemos, Cami, que hayas pasado por acá por el aire de Martillé, que nos hayas traído aparte a una genia como es Malena Pichot. Ha hablado de esta serie que está buenísima además, que si no la vieron, vayan a verla. ¿En qué plataforma está para ver? HBO Max. Está en HBO y está en otra más, En Prime. Flow también está. Flow. En Flow. En Flow, Ahí va. o sea, si tienen cablevisión o Fiverr, Sí, la sí, pueden sí. ver gratis. En HBO o en Flow. Está para ver. Y si en no, otras. Sí. Y en otras más Y si no- piratas Y si también. no, te las rebuscas un poquito. Total, la madre no le va a importar. Eh, Ya le pagaron. bueno, No, muchas gracias. gracias. Ella, Camila Torriza Robles, en una columna de cine y plataformas, en este caso, sobre la serie Viudas Negras de Male Pichot. Vamos a una tanda musical y ahora volvemos. Y volvemos. Smile.